señoras y señores, la tertulia en este jueves 17 de octubre del año 2019. Estamos con Gonzalo Baroni, buen día. Muy buenos días. Martín Couto. Hola, buenos días. Carlos Ramela. Buen día. Y Ovenir Sartú. Buen día. ¿Todos prontos? Saludamos a la distancia a Esteban Valenti, que hoy falta por razones de fuerza mayor. Bueno. Desde mi almacén le mando un saludo. Está cumpliendo ese aburguesamiento que es el matrimonio. Así que después de muchos años. Se casan con Selva. Por supuesto, un abrazo desde acá, ya lo hemos saludado y lo saludaremos, pero queda consignada la razón de su ausencia. Vamos al primero de nuestros temas. 10 candidatos estarán compitiendo el domingo 27 por llegar a la presidencia de la República. Las encuestas indican que ninguno alcanzará la mayoría necesaria de 50% más uno de los votos para vencer en primera vuelta. También dicen que es muy difícil que algún partido alcance mayoría parlamentaria propia. En ese escenario, ¿cómo vota la gente? ¿Vota a favor de un candidato o vota para que no gane el otro? Ovenir, ayer tú, conversando fuera de micrófonos, nos planteabas esta inquietud, ¿no? Sí, es una de las cosas que me ha llamado la atención, que los argumentos centrales de mucha gente para definir su voto es, en un caso es para que no vuelvan los rosaditos y no venga una especie de Bolsonaro en el Uruguay, y en el otro lado es para sacar al fraude amplio del gobierno, y es decir, es un voto por la negativa. Me llamó la atención cuánta gente va a votar no para que gane una alternativa política en la cual tenga una esperanza demasiado marcada, sino para evitar que el otro gane o siga en el gobierno. Eso es lo que observas tú. ¿Y tu caso cuál es? No, en mi caso... ¿Tú votás por convicción? No, yo voy a votar, mi voto va a ser un poco particular, o sea, yo voy a votar en octubre a algún candidato que no tiene ninguna chance de llegar a ser gobierno, clarísimamente, de llegar a ser presidente. Es decir, voy a votar, va a ser una elección parlamentaria para mí. Uh-huh. Y para otra gente, ¿no? Que de hecho lo es, ¿no? Es lo principal. Sí, de hecho ese resultado real que esperamos es la elección del Parlamento. Nadie espera que se gane en primera vuelta. Y entonces, bueno, sí, es un voto, digamos, más racional o estratégico, si se quiere, que otra cosa. Quien está votando a alguien que tiene chance de ser gobierno en una elección tan peleada, tiene otra actitud, ¿no? Lo que me llama la atención es que uno no ve enormes corrientes de ese optimismo o esa esperanza, ¿no? En decir, bueno, esto, si gana fulano, tal cosa. Mirá qué visión tan ácida. Gonzalo, tú que estás metido en la campaña, ¿percibís lo mismo? No, yo veo que hay yo la noto más fría la campaña que otras veces. Tengo alguna campaña menos arriba que venir, pero desde mi experiencia yo la noto muy distinta. Yo viví la campaña del 2004, 2009, 2014, y en todas siempre había como que, sabiendo que incluso era muy difícil ganar desde la oposición, siempre había como una ola de esperanza, justamente. Mirá lo que te salió. Pero, Martín, sin embargo, ahora, pero justamente eso habla de quién está marcando la ola de esperanza, ¿no? Cuando uno lo ve desde la oposición con pocas chances de ganar. Pero en este caso, en este año, en esta oportunidad yo lo noto distinto. Yo noto que hay una actitud, por lo menos desde la oposición, salvo Talvi ahora que reacomodó en la última semana, en los últimos días. Yo creo que hay una actitud bastante positiva, por lo menos desde el Partido Nacional, pero parte del Partido Colorado. El planteo de Ovenir iba más a los ciudadanos, ¿no? Sí, no tanto a los partidos, a los votantes, líderes. bueno, ahí va el casco partidario, que claro, ahí siempre hay otras cosas. Digo que en el discurso, cuando discuten a quién vota uno y quién vota el otro, muchísimas veces es bueno, lo otro es peor, lo otro es mucho peor, no importa cómo sea. En vez de defender la opción que están haciendo, lo que dicen es, bueno, si no es esto, es aquello que es mucho peor, ¿no? A eso iba. Pero por ese lado... No es contradictorio con lo que tú decís, pero obviamente. Por ese lado, sí. Hay un tema de que pasa como con los promedios y muchas de las estadísticas, que los que se terminan ahogando son los enanos, ¿no?
porque uno saca un promedio y los que quedan en el medio, los que de pronto buscan una posición más centrada o más o con algún tema en particular, como le puede pasar o venir, que le llame más la atención que la defensa de determinados puntos. A la gente que de pronto defiende esas cosas, dentro de la ciudadanía mismo, se puede sentir un poco relegada y viene esa masa también, porque el sistema político uruguayo es un poco perverso. También los que tienen más chance de salir son a su vez los que obtienen más dinero, los que gastan más dinero, los que figuran más en las campañas, salvo casos muy excepcionales como el de Novik, que es otro tema para hablar. Pero salvo que uno tenga fondos propios, en general es muy difícil figurar en la calle, repartir un volante. Entonces la gente que quiere votar otras opciones se ve relegada, y yo creo que hasta es un tema psicológico, que a quién vas a votar, hasta el grupo de amigos, el control social hace que muchas veces, si uno no vota el ganador o el casi ganador, está muy relegado en la conversación, ¿no? Sí, yo creo que hay, pensando en función del escenario actual y de lo que se puede hipotetizar con las encuestas, ¿no? No estamos hablando de estamos muy lejos de hablar de hechos cuando tratamos de reconstruir o pensar lo que está pasando en las encuestas. Se confirma la estabilidad del sistema de partidos, incluso con la irrupción de Cabildo Abierto. Creo que el final de mi análisis es que una vez más hay una elección entre más o menos dos mitades, ¿no? Entonces, eso combinado con un sistema de partidos que tiene la flexibilidad suficiente como para ser estable, aún ante determinados sobresaltos, ¿no? O sea, los lemas partidarios siguen siendo continentes de opinión, de fracciones, digamos, que al final del día pareciera que están bastante alineados con la forma de votar de la gente. ¿Qué quiero decir? Bueno, creo que el votar en contra de y a favor de va junto. Y creo que esta polarización tiene que ver o por lo menos se puede identificar con un primer posicionamiento de los ciudadanos, salvo el porcentaje que será un 10, un 15, un 20% como mucho que termina definiendo la elección, pero entonces tenemos un 80% que tiene un posicionamiento en función de más o menos un proyecto de país, más o menos algunas ideas fuerzas, ¿no? Entonces, hablando más de alguna concepción ideológica o manera de pararse en el mundo, y que me parece que se alinea con la presentación del sistema de partidos, con una suerte de bipartidismo entre el Frente Amplio y los partidos. La mayoría de los partidos de la oposición le cuesta a los nuevos partidos no terminar en ese bloque, ¿no? Incluso porque en realidad, por ejemplo, los partidos que aparecen por izquierda terminan siendo también desafiantes del gobierno. Y por último, me parece, para esta primera intervención, que los votantes terminen decidiendo en una suerte de plebiscito entre más o menos seguir con este rumbo o cambiar de rumbo, con un gobierno que repite el signo político, el partido político del gobierno durante 15 años. Me parece lógico que la gente en realidad termine decidiendo sobre si más o menos quiere seguir con este rumbo o un rumbo distinto, y creo que el voto negativo va junto con el voto positivo, es decir, me defino acá porque no estoy allá y porque coincido con alguna de las grandes cosas que están en este bloque. ¿Y Carlos qué dice? No, bueno, con respecto al planteo de mi hermano del alma acá, que ¿volvió? Volvió para alegría de todos. Viste que se puso lejos esta vez, está enfrente. Sí, me extrañó, pero bueno. Y que plantea esta especie de dicotomía que la gente en parte vota en contra y no tanto a favor. Yo creo que es cierto, esa dicotomía existe. También es muy difícil que las cosas sean en blanco y negro absoluto. Si hubiese quizás candidatos enormemente influyentes, con una dinámica y con una presencia espectacular, bueno, la gente definiría quizás más el voto en función de tal candidato. Eso se puede dar para algunos, pero no se da para todos. Entonces el voto es una mezcla. Yo, ¿qué quiero hoy? Quiero un cambio para el país. Bueno, el cambio, ¿quién lo puede representar? Fulano y Mengano. Bueno, y ahí busco con quién tengo más coincidencias históricas, partidarias, actuales. O sea, creo que es verdad el fenómeno, pero que no es algo tan patológico. Es parte de una formación de decisiones donde evidentemente juegan los dos factores. Evidentemente el factor de lo que no quiero que continúe y a ver cuál puede ser la alternativa se combina para llegar a este efecto. Yo creo que en ese sentido esta elección
es un ejemplo. Es un ejemplo. Hay mucho voto que se define a veces por la negativa y se elige para estar contra determinadas cosas. Pero creo que es normal, creo que ocurre, creo que siempre ha ocurrido. Y que no es una patología actual del sistema. Ese es un punto, ¿no? ¿No pasó siempre así? Yo creo que ¿Tú no decís ha sido que hay así. algo especial esta vez? Yo no digo que esto sea patológico ni mucho menos. Digo, es un fenómeno que caracteriza, me parece, a esta elección más que a otras. Digo, por ejemplo, yo recuerdo el clima del wilsonismo en las elecciones de 1971 y era una cosa fervorosa, un poco por el arrastre del líder y por nuestro compromiso con usted y por el momento histórico. Realmente los blancos estaban muy motivados positivamente, digamos, ¿no? Tenían la esperanza de algo que iban a hacer. Y lo mismo pasaba en el Frente Amplio, en el 71 y volvió a pasar en el 2004, cuando se gana la elección. Si yo recuerdo el festejo en 18 de julio, era una cosa que hoy es otra cosa, ¿no? Hoy es es cierto lo que tú decís, es decir, bueno, sigamos más o menos así, ese es el discurso, si no estamos mal, viajamos a Miami, tenemos un sueldo más alto, no sé qué, es decir, hay una especie de balance de cosas supuestamente favorables a la población, no sé cuánto, y se complementa con, ¿usted quiere que vuelvan los otros? ¿No tiene miedo de perder todo esto? Es insólito, ¿no? Es decir, un partido de izquierda que apuesta al miedo, al temor a perder y no a la voluntad de ganar, o sea, o de cambiar cosas. Es sintomático. Eso es muy difícil que genere entusiasmo. Nadie hace fervorosas manifestaciones para no perder el FONASA o no sé qué cosa. Digo, Sí, pero es que es como bicéfalo el mensaje, porque por un lado está eso que tú decís y por otro la canción, el jingle que habla de la ola esperanza, ¿no? Sí, pero eso es una canción publicitaria. Digo, yo no percibo que haya una ola de emoción esperanzada. Digo, lo comparo con, ya te digo, dos elecciones, por ejemplo, la del 2005, el 2004 por y una la del 71, ¿no? Tiene la palabra el tertuliano Couto. Gracias, presidente. No, yo creo que a ver, porque Ovenir decía que coincidía conmigo y en realidad yo no coincido con la interpretación de Ovenir. Yo creo que es un plebiscito. A mí me gusta pensarlo en términos de reflejo, ¿no? Ante una situación complicada, ¿cuál es el reflejo del gobierno? ¿Para dónde va? ¿Para qué lado? ¿Para este o para aquel? Yo lo decía en una tertulia hace un tiempo. Bueno, si el gobierno estuviera obligado por la situación a aumentar impuestos, ¿dónde los aumentaría? Creo que a eso me refiero con... y ya tenemos experiencia de dónde han aumentado los partidos de la oposición y dónde ha aumentado el Frente Amplio cuando lo tuvo que hacer. Entonces yo lo que digo es que ahí hay una suerte de visión de mundo, pero además creo lo otro es que el Frente se despertó tarde, pero hoy, por lo menos por la capital, la mayor cantidad de banderas en autos, en casa, etcétera, volvieron a ser las del Frente Amplio. Creo que entonces... Es natural el desgaste después de 15 años, no se puede comparar con el 2004, donde la expectativa era cómo será llegar al gobierno, cuando tenés 15 años de gobierno y tenés cosas en donde los propios Frente Amplistas, hay cosas de las que nos enorgullecemos mucho y cosas que no nos gustaron nada y que hay que cambiar y que hay que criticar y que han sido criticadas. Pero me parece que si hay una ola de esperanza hoy en el sistema político, increíblemente después de 15 años de gobierno, estamos hablando que es la del Frente Amplio y con un 40% de intención de voto. A mí me parece que ese es el fenómeno de un partido que gobierna hace 15 años. Para una dúplica tiene la palabra el tertuliano Sartú. Sí, y que no se haga ping-pong esto. Yo compré, yo digo, sé que hay una diferencia entre estar mirándola sin expectativas de ser gobierno, de llegar al gobierno, y otra cosa es estar metido en la campaña. Digo, y yo comprendo que en el caso ustedes dos en particular están muy consustanciados con una Baroni, campaña política. Baroni, Couto. Claro. Son perspectivas distintas, yo no entiendo.
Después, la otra cosa que no tengo más remedio que decir es que eso del tema de los impuestos no es un ejemplo muy feliz, ¿no? Digamos, porque si uno mira, comparativamente, el sector trabajador paga más impuestos que antes y el sector empresarial paga menos impuestos que antes. Y algún sector empresarial, particularmente la inversión extranjera, prácticamente no paga nada. Es decir, es donde el Frente no aplica impuestos. Digo, es un tema que no me parece que sea el mejor ejemplo de... No, pero es un ejemplo, claro. Cuando de la los impuestos diferenciación indirectos que paga, los más injustos los aumentó la oposición. No es así Eso de es un dato ninguna de la realidad. manera. Sí, claro. La reforma tributaria del contador Danilo Astori fue el golpe más grande para la gente de bajos recursos y la clase media y clase profesional. De ninguna manera. Lo que pasa es que hay una especie de ceguera ideológica que hace ver un mundo como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Pero el amigo Sartú puso las cosas en su lugar. No es así que en el país, después de 15 años de estar gobernado por un gobierno ideal, los impuestos Nadie dijo sean, eso. Ramela en su cabeza que los lo escuchó. impuestos sean como insinúa Couto en su afán ideológico. Para nada. En el Uruguay hoy, como dice Venir, los extranjeros o las multinacionales que vienen a invertir se les exonera de todo. Y los impuestos proporcionalmente gravan más a las clases bajas que a las clases altas. Eso es así. Y la reforma de Astori, la reforma tributaria famosa, que fue el centro de la política tributaria de estos gobiernos, lo que hizo fue gravar las rentas de todo el mundo, empezando por los 12.000 pesos. O sea, los sueldos. Los sueldos, puesto a los sueldos. Obviamente, perjudica por eso, al sector trabajador y beneficia al sector empresarial. Para volver al tema, esto fue una alusión en función de las arengas partidarias que siempre hace Couto. Pero para volver al tema. Porque Ramela abandonó el Partido Colorado. Sí, no, yo no abandoné nada. No hace arengas. No hace arengas. Pero por favor. ¿Será que les molesta? Pero argumenten sobre lo caído, no le peguen. Están hablando las perspectivas. Cada uno viene y habla desde donde habla. Miro la realidad y no la imagino o la sueño. Hay que tener cierta objetividad. Porque decir en este país hoy que la oposición grabó a los de menos recursos y el Frente no, es un disparate grande como este Pero edificio. es que yo no dije eso, pero Ahora, cuando estuvieron apretados aumentaron los impuestos que pagan los pobres. Volvamos al tema que eso es un dato de la realidad. Vengo con figuritas atrasadas. No, pero usted cállese por ahora. Vamos a referirnos... Además conduce la tertulia. Después hay que escuchar a los colorados hablar de prescripciones. Vamos a hablar del tema que planteó Sartú, que siempre se deriva porque siempre sale la arenga partidaria. Y él puso dos ejemplos muy claros que demuestran lo que yo decía. El fenómeno Wilson Ferreira, evidentemente, era un voto que convocaba y la gente iba atrás de Wilson Ferreira. Yo no soy blanco, nunca lo hice votado y demás, pero es evidente que generó una situación muy particular. En el 2004 lo mismo, en función de los años vividos, de la crisis, ahí fue un voto claramente de decir, bueno, quiero ir para acá. Pero después, o en otras circunstancias, antes o después, esa realidad no es tan clara. Evidentemente hay un poco de cada cosa. Yo creo que eso más o menos se da siempre. Y reitero, la excepción son los casos de candidatos desnivelantes o de situaciones muy particulares. Yo no digo que hoy no tengamos buenos candidatos. Lo que digo es que no hay un Wilson Ferreira en la cancha que pueda ser un llamador de votos directo y absoluto total. Más los otros compiten en ir para acá, para allá. En fin, ahí ahora quedamos. Sí, creo que llegó tu turno. Yo vengo con figuritas atrasadas. Sobre todo porque me tocó medio al principio y ahora quedó la segunda vuelta un poco larga. Pero yo quería responder algunas cosas. ¿Qué es lo que votamos y Ovenir planteaba al principio si votábamos en contra? Y Martín también un poco agarró el tema al principio. Con respecto a si votamos en contra o si es una mezcla de los dos. También hay un tema que el sistema electoral uruguayo genera eso. Que vos tengas que poner una lista, que primero es discutible que tengas que poner una lista y no que esté presentado de otra manera, pero que diga los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, al Senado, a diputados, a la Junta Electoral, porque eso tampoco nadie lo ve, pero también está todo. O sea, la gente que rige, que acepta, que otorga números, que otorga lemas, sublemas y demás, también lo votamos ahora. O sea, todo eso en un solo momento. Y la gente capaz hace una separación de qué va a elegir y capaz va a votar
en contra de los impuestos, capaz va a votar a favor del ambientalismo, capaz va a votar a favor de las jubilaciones y no sé qué, y de repente no le importa ni la Junta Electoral, ni los diputados, ni los senadores, ni los presidentes, ni nada. Entonces, también tenemos un sistema electoral que es muy rígido y que capaz termina haciendo que nosotros tengamos un sistema político muy estable, pero también lo hace un poco perverso en el sentido de que, lo que decía al principio, los enanos en los promedios y en esas elecciones se terminan ahogando. ¿Por qué? Porque terminan dos fuerzas grandes, que pueden ser oposición y gobierno, pueden ser derecha-izquierda, pueden ser distintas posiciones, no quiero entrar en esa discusión, pero termina, ¿a quién vas a votar? No, hay que hacer el voto útil, y el voto útil termina siendo el que tiene chance de llegar, y el que tiene chance de llegar es el que está al principio de la pirámide, que termina siendo presidente y vicepresidente, y de repente terminan votando por carambola el número 8 de la lista de diputados, porque si son gobierno van a saltar todas las titularidades, las suplencias, la no sé qué, y terminan señores ignotos en la Cámara de Representantes, como tenemos hoy en día, que no hacen nada. Y eso en general, esa observación, sí. Y eso en general termina pasando que no sabemos que ese señor ignoto o esa señora ignota que está sentado en la Cámara, que cobra un montón de dinero, que a veces no sabemos a quién representó ni hace cuánto tiempo está involucrada en las cuestiones sociales y públicas, termina capaz votando todo lo contrario a el ambientalismo que yo quería votar, o los impuestos que yo quería votar, o ni siquiera sabe... Ni siquiera sabe para qué lo votar. No, y ni siquiera sabe interpretar, y tenemos errores de redacción, sábana. Tenemos errores de redacción en las leyes, tenemos errores de interpretación, tenemos errores en los discursos, tenemos hasta personas ahí que realmente terminan menospreciando, y capaz ahí vamos a entrar en el segundo tema y no me quiero apurar. Pero, perdón, me queda simplemente una pregunta. Está interesante esta observación. Tú estás hablando de consecuencias de votar con la lógica de voto útil. Consecuencias inesperadas. Consecuencias inesperadas. ¿Y estás pensando en algún partido en particular? ¿En algunos legisladores en particular? Yo creo que ha pasado con cada uno de los gobiernos. Los tres partidos mayoritarios hoy en día han sido gobierno en las recientes fechas y han terminado saltando gente. Totalmente, que yo no estoy diciendo que la gente en la calle le pregunte los 99 diputados y los 30 senadores. De las listas sábanas. ¿Puedo pasar un aviso humorístico? No, la lista de sábanas y lo otro, el corrimiento, ¿no? El hecho de que, como decía Gonzalo, si el partido es el que accede al gobierno, entonces varios de los que están primeros en la lista van a ocupar otras posiciones y saltan. Saltan y llegan los inesperados. Una caricatura que vi reproducirse dos veces. Una vez fue cuando Batalla había salido con abrumadora votación en el Frente Amplio, y otra vez fue cuando Mujica. Y era la situación en la que le presentaban a un diputado de su lista, porque había metido tanto que no sabía ni quién era. Pero y redondeo con esto. Y esto se vio agravado desde el año 99 cuando se incluye el balotaje o como le quieran nombrar. Segunda vuelta. El balotaje, la segunda vuelta, cuando se le agrega, eso se acrecenta inclusive esa separación de a quién terminan votando, porque acá importa muchísimo votar al presidente, que yo creo que importa muchísimo y estoy de acuerdo, pero termina menoscabando lo que es la representación parlamentaria, que termina siendo muy importante que haya de repente las listas más pequeñas, los grupos más pequeños, que tengan una representación, dos representaciones, tres representaciones, porque van en algunos temas, los tienen estudiados a fondo, están especializados en determinadas cosas y no terminan llegando. ¿Por qué? Pues se terminan ahogando en esos promedios. Sí, yo matizaría eso si pensamos de vuelta que hay una elección entre concepciones de mundo muy generales. Yo no creo que haya mucha parte de la población que dice, bueno, yo voy a votar a tal representante porque en tal tema, que es mi tema, el que me importa, que me interesa, no sé qué, tiene tal posición. La verdad es que no sé cuánta gente vota así, y no me parece mal un voto más general y menos específico, entre otras cosas, porque eso es lo que te asegura que después el representante que no te firmó una declaración jurada de qué haría ante cada situación que se le presenta, pero más o menos va a reaccionar con tu forma de mirar el mundo. Y por último, para esta intervención, quiero un poquito provocar desde mi lugar partidario, que está mal arenga en el 2019, pero yo lo que digo es que 15 años, un gobierno y un partido de gobierno que tiene 40%, lo que cabría esperar es que alguien de la oposición entusiasmara. Entonces, todo bien con mirar al Frente Amplio, pero les digo, tienen un problema, porque después de 15 años no hay un candidato que genere lo que se generó en el 2004, que se generó desde la oposición, o que se generó en el 71, que se generó desde la oposición. Es hoy la oposición la huérfana de candidatos que generen algo similar a lo que planteaba venir. Por una alusión, por una pequeña alusión. Alusión tenemos todo. Yo creo que huérfano de candidato no hay más huérfano que el Frente Amplio. Es el típico ejemplo de lo que decía Sartú.
Nadie vota al Frente Amplio por lo que Martínez puede representar. Los que votan son o los fanáticos partidarios como Couto u otros que siguen queriendo. Que son el 40% de la población. Otros que sigan queriendo. No, yo creo, Martín, que no Hay un 12% de fanáticos colorado que votan a Talvi. ¿Vos votás a Talvi? Sí, Por eso votás al voto, Partido voto, Colorado. voto. ¿Te entusiasma el candidato Talvi? Creo que el Frente Amplio es un voto muy válido y muy legítimo de gente que entiende, quiero que siga el Frente Amplio. A mí me conforma el Frente Amplio. Pero de esos votos ninguno lo genera Martínez. Ninguno lo genera Martínez. O sea, yo quería La decir muestra que, está que hay 50.000 listas que antes no pasaba en el Frente Amplio. mi duda, mi observación no era con respecto al voto racional o al voto resignado, era respecto al voto pasional y el voto resignado. O sea, yo no digo que, creo que nunca vi en una elección alguien que dije sí, que masivamente se dijera sí por esto porque especulamos con que se va a producir tal efecto que creo. La gente se apasiona, cree en un candidato, porque curiosamente en el caso de Wilson era el candidato abrumadoramente y el programa. Nunca hubo un programa más protagónico que nuestro compromiso con usted. Era eso y las 30 medidas del Frente Amplio eran pero creo que nuestro compromiso con usted tuvo también mucha repercusión. Eso digo, que esta no es una elección para la mayor parte de la gente, exceptuó los militantes y quienes están activamente trabajando en la campaña, no es una elección pasional, sino que es una elección casi para evitar qué, ¿no? Una especie de... A mí me quedó una respuesta a Martín, que cuando dijo yo en la capital, y remarcó capital, cuando veo banderas y demás. Está bien, el 50% de la población vive acá. Cuando a mí me pasa de que voy muchísimas veces a la ciudad del interior, casi que no veo banderas frentamplistas. No las veo en la calle, veo solo banderas blancas y en algunos lados banderas coloradas. Y cuando veo banderas frentamplistas pasa lo que muchas veces pasa en algunos barrios de Montevideo, que uno ve una bandera blanca y dice, la verdad es un patriota, porque estar ahí con todos los vecinos, con la presión social y demás, sí, bueno, en el interior pasa eso. Entonces me parece que muchas veces también hay una discusión de modelos de hacia qué lado estamos mirando. Hay una campaña mirando... Hay varios candidatos que han hablado del internacionalismo. Hay candidatos que están mirando todo el tiempo hacia el puerto y hacia el mar, y hay candidatos que están mirando más hacia adentro. Entonces, me parece que también hay una discusión de modelos, y eso termina pasando y se ven las banderas. La gente se ve representando en distintos lados. Vino Arenga. Ahí están las No, viene una respuesta por alusión. Quiero señalar que en esta mesa, en esta tertulia del Frente Amplio ya perdió la mayoría parlamentaria hace rato. Pero bueno, desde el lugar de minoría... Sartú, hacete cargo. Hacete cargo. ¿De qué tengo que hacerme cargo? De que el Frente Amplio no tenga la presencia parlamentaria debida en esta mesa. ¿En esta mesa? No sé. Lo maté con eso. No, me mataste. Estoy pensando. Habrá que ver qué porcentaje del Parlamento termina teniendo, ¿no? Hay una cosa que también es real. Los partidos dominantes, después de 3 periodos electorales, generan una inercia que es difícil. Se desgastan por un lado, pero también es difícil competir contra el control del aparato estatal. Hay todo un fenómeno de dominio metido en la cosa que juega. Nada, es eso.